de tal forma nos amaste. Y tu Hijo fue colgado en una cruz para restaurarnos todos a la imagen de Jesús. Y al mirar tus maravillas, ¿cómo no podría hoy reconocer y mi vida dedicar cada instante de mi ser, mayordomo fiel? Dios siempre es fiel y su misericordia eterna es. Mi ser renueva cada amanecer, brindándonos su amor y su poder. Dios siempre es fiel y vengo a darle hoy mi corazón como una ofrenda de mi gratitud. Entrego todo lo que soy, Señor. Dios siempre es fiel y su misericordia eterna es. Mi ser renueva cada amanecer, brindándonos su amor y su poder. Dios siempre es fiel y vengo a darle hoy mi corazón como una ofrenda de mi gratitud. Entrego todo lo que soy, Señor. Mi Dios, entrego todo lo que soy, Señor. Hola, hola, mi querido hermano, mi querido amigo. El Señor te guarde y el Señor te bendiga. Sean todos muy bienvenidos a nuestro canal de YouTube de la Misión Venezolana Andina del Centro. Hoy nos encontramos en nuestro segundo día de conferencia de mayordomía titulada Primero Dios. Le damos la gloria y la honra solo a Él porque ayer nos enseñó que debemos buscar primero. Les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras emisoras locales. Él viene 98.5 FM en El Vigía, Séptimo Día 103.5 FM en Santa Bárbara del Zulia y Esperanza Radio 104.1 FM en Tovar. Gracias damos al Señor por esa maravillosa oportunidad. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro pastor y departamental de mayordomía de la Unión Venezolana Occidental, Giovanni Martín, quien nos trae su tema como título Fidelidad en tiempos de crisis. Interesante, ¿no? Justamente en este tiempo de crisis necesitamos ser fieles y de seguro que a través de este tema el Señor te va a enseñar a ti y a mí cómo debemos ser fieles a pesar de la crisis. Síguenos acompañando, vamos a disfrutar de este tema. Pero antes, vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñame, cierra tus ojos allí donde estás. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo que estás en el cielo, te agradecemos por esta semana donde nos enseñas a ser mayordomos fieles. Y hoy, Señor, queremos aprender cómo ser fieles a pesar de la crisis. Síguenos acompañando y utiliza a tu siervo en Cristo, el pastor Giovanni Martín. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te guarde y el Señor te bendiga. Podemos disfrutar de nuestro tema. Desde el momento en que fuimos creados, al ser creados por nuestro Dios, hemos heredado parte de su comportamiento y parte de su forma de ser. Una de ellas es ser sociables. Nuestro Señor
nos creó con esa intención, con la intención de que fuéramos sociables y relacionarse Él con nosotros y tener una relación muy estrecha, de tal manera en la que existiera mucha confianza, y obviamente la confianza debe llevarnos también a la fidelidad. Es por eso que desde el momento en que el hombre fue creado, Dios inmediatamente interactuó con él, colocándole las condiciones, colocándole la libertad que tenía, exponiéndole todos los privilegios que tenía como ser humano y como parte de la creación y centro de la creación y más allá como pináculo de la creación, todas las principales experiencias que podía tener como privilegio por su trabajo para nuestro Señor como mayordomo de todo lo que Él había creado. Sin embargo, también el hombre tiene relaciones con las otras personas, con los otros hombres. Y como seres humanos entonces buscamos siempre socializarnos. Pero esa socialización debe estar compuesta siempre por la confianza. Debe estar allí presente la confianza. Y obviamente, como lo dije hace un momento atrás, también entre nosotros como seres humanos es muy importante la fidelidad a esa confianza. Muchos de nosotros hemos pasado por chascos fuertes y chascos tristes, cuando de repente al confiar en alguien hemos sido defraudados, o quizás hemos sentido el dolor de haber defraudado a alguien a quien amábamos, a alguien a quien queríamos mucho, y eso obviamente marca todo tipo de relación. Pues la relación con nuestro Dios no es distinta, y por eso, aún en estos tiempos de dificultades, cuando más debemos demostrar nuestro amor, nuestra fidelidad, pero también nuestra confianza plena a nuestro Dios. Es por eso que, diciendo todo esto, quisiera invitarles a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Allí encontramos, vamos a leer en esta mañana algunos textos que hablan acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3 y 4, que nos dice la palabra del Señor de esta manera. Guarda los preceptos de Jehová, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, y de la manera como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Definitivamente aquí el Señor está dándole a quien le está hablando, a Salomón, una promesa especial. Le invita a guardar los caminos, le invita a ser fiel para que entonces pueda ser prosperado. También quiero compartir contigo en esta mañana rápidamente lo que el libro de Éxodo nos dice en el capítulo 19. Libro de Éxodo, capítulo 19, vamos a leer el versículo 5 en esta hora, que nos dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Jehová declara que Él es el dueño de todo, y declara que como dueño de todo quiere darnos a nosotros, sus hijos fieles, una parte especial de cuidado, de atención y de velar por nosotros para que no nos falte nada. En esta mañana quiero hablarte acerca de la importancia de la fidelidad a nuestro Dios en todos los aspectos de nuestra vida, aún en los tiempos en los que estamos viviendo. Rápidamente quiero invitarte a leer también entonces lo que será nuestra meditación en esta mañana en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Vamos a dedicar nuestro estudio a los primeros versículos de este capítulo, libro de Deuteronomio capítulo 28. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti, y te alcanzarán todas las bendiciones, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. Interesantemente notamos, estimados hermanos, que Dios nos invita a que a través de la fidelidad que manifestemos hacia Él, al cumplimiento de sus mandatos, de sus ordenanzas, de sus estatutos, como recompensa recibiremos las bendiciones que necesitamos para poder ser prósperos y para poder satisfacer nuestras necesidades y para poder avanzar en esta vida que nos toca vivir. Y especialmente en estos días a los cuales nos ha tocado adaptarnos a una realidad extraña a la que ninguno de nosotros se había preparado, es cuando más necesitamos ser fieles al Señor.
Ser fieles a Dios en momentos de paz es fácil. Ser fieles a Dios en momentos de abundancia no es complicado. Pero ¿qué pasa en los días de prueba? ¿Qué pasa cuando realmente no hay tanta abundancia? Cuando no hay tanta tranquilidad. ¿Qué nos dice Dios al respecto? Las palabras de Dios para con nosotros es: probadme hoy. Ponme a prueba, dice el Señor. Si tú eres fiel y me pruebas, yo voy a responderte. La promesa es que se abrirán las ventanas de los cielos y se derramarán bendiciones sobre nosotros. Pero más allá de lo que pueda decir un versículo, quisiera en esta mañana compartir contigo algunos ejemplos bíblicos. Algunos ejemplos bíblicos de personajes que quizás mientras estuvieron en paz se les hacía fácil servirle al Señor. Pero ¿qué pasó cuando vino la tribulación? ¿Qué pasó cuando vino las pruebas? ¿Qué pasó cuando vinieron las persecuciones? El primer personaje que me gustaría estudiar contigo en esta mañana lo encontramos en el libro de Génesis y es uno de nuestros patriarcas. Vamos a hablar de José, el hijo del patriarca Jacob. José, estimados hermanos, nació en una familia muy bien acomodada. José tuvo el privilegio de crecer en una condición muy cómoda para cualquier joven de su época. No solamente por el hecho de tener un padre con buenas posesiones, no solamente por tener una familia muy grande, que de por sí ya era una riqueza bastante que se notaba en el ambiente, pero él era privilegiado porque había sido muy amado por su padre. Al ser hijo de la mujer que él más amaba, su primogénito, con ella, era escogido, era especial, y eso le había colocado en una posición importante delante del núcleo social en el cual él se desenvolvía. Con mucha comodidad, con mucha abundancia, pues era fiel a Dios, era fiel a lo que su padre le decía. Pero ¿qué pasó cuando vinieron los momentos de prueba y tribulación? A partir del capítulo 39 del libro de Génesis leemos cómo su vida cambia 360 grados completamente, porque sus hermanos se ensañan contra él, quieren matarlo, pero finalmente el Señor protege su vida y es vendido entonces como esclavo a algunos mercaderes que lo llevan a Egipto. ¿Y qué nos dice la sierva del Señor al respecto? ¿Qué nos dice la sierva del Señor con respecto a lo que sucedió con José en ese momento cuando iba rumbo a esa nueva zona desconocida en su vida? Cuando iba rumbo a un sitio que no conocía y que no sabía qué iba a pasar con su vida. En ese momento, quizás viendo todo lo que estaba pasando a su alrededor, José debió haber experimentado gran agonía, gran tristeza, gran tribulación, sin saber qué iba a pasar con él ahora, lejos de su papá, quien lo protegía, quien lo cuidaba, quien lo mimaba, lejos de su familia, lejos de las personas con las que podía sentir confianza. Dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, capítulo 20, mientras tanto José y sus amos iban en camino hacia Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre, y lloró amargamente. Al pensar en la soledad y el dolor de aquel hombre padre amoroso, lloró también amargamente al saber que ya nunca más quizás lo vería. Lloró amargamente al verse sin su vestimenta. Lloró amargamente al verse despojado de todo lo que en algún momento había tenido. Allá a lo lejos estaban sus tierras, sus posesiones, estaba su campaña, estaban sus animales, estaba su herencia. Ahora no tendría nada. Ahora era un esclavo, ahora era maltratado. Era arrastrado, mientras estaba amarrado, era arrastrado quizás por las bestias y los animales, sin saber a dónde iba. Es posible que cualquiera de nosotros en una condición como esta pudiéramos expresar no solamente tristeza, no solamente angustia, no solamente con llanto nuestro dolor, sino también con rabia. Es posible que en momentos de angustia muchos de nosotros reclamemos a Dios. Y bien pudo haber hecho José eso. En vez de mirar hacia allá, haber levantado la mirada al cielo y reclamarle a Dios, y reclamarle por qué le permitía pasar por esta situación. Hacerle un reclamo sincero y humanamente hablando podríamos decir que hasta justo, porque él no había hecho nada que le hiciera merecedor de esta situación. Posiblemente tú y yo estamos pasando por momentos difíciles en la actualidad. No tenemos la culpa de lo que está pasando en nuestra sociedad. No tenemos la culpa de lo que nos ha llevado a esta situación. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué actitud estamos tomando?
¿Qué actitud tomó entonces José? Quiero llevarte rápidamente a lo que dice el siguiente párrafo. El párrafo número 2 de la página 191, Patriarcas y Profetas. Dice: entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo, y se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido y cómo era ahora en la hora de la necesidad. Los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo. Y entonces allí mismo dice un poco más abajo, se entregó por completo al Señor y oró a él para pedirle que el guardián de Israel estuviera con él en el país donde iba a ser desterrado. Pactó con Dios y se comprometió con Dios en ser fiel, en cumplir lo que desde pequeño había aprendido, y a pesar de las circunstancias difíciles de la vida que le tocaría enfrentar, José decidió ser fiel al Señor para poder entonces de esta manera llevar una vida tranquila en su conciencia, y que viniera lo que viniera, él confiaba en Dios. Conocemos muy bien lo que pasó más adelante. Tuvo que pasar por pruebas, más tribulación, hasta la cárcel llegó a parar nuestro amigo José. Pero finalmente Dios lo restituyó y se cumplió la promesa en su vida de que Dios, si era fiel, lo iba a levantar. El Señor nos ha prometido que si somos fieles no nos quedaremos para siempre en una plaga. Si el Señor nos ha prometido que si somos fieles no estaremos pasando necesidad constantemente. Él desea que su pueblo prospere, Él desea que su pueblo avance, Él desea que su pueblo no se amilane ante las circunstancias que estamos viviendo. Él desea que tú y yo como pueblo del Señor avancemos, pero por fe, no con la seguridad de que al dar el paso vamos a pisar firme, no, con la seguridad de que aunque no sabemos lo que está delante, tú y yo avanzamos por fe, confiados en el Señor, no en lo que vemos, no en lo que esperamos, sino confiados en la promesa de que Él nunca nos va a abandonar. Tal es el caso también, por ejemplo, y quiero mencionarte rápidamente, el caso de Daniel y sus amigos. Cuando Daniel vivía en Jerusalén con sus amigos, todo era belleza, alegría, felicidad. Eran privilegiados por la posición que tenían también. Por eso fueron escogidos como cautivos especiales para ser llevados ante Nabucodonosor. Pero cuando se les tocó pasar la prueba de los alimentos que no debían comer, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que puso Daniel? Dice el capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Propusieron en su corazón fidelidad al Señor. Es posible que nosotros ante estas situaciones de pandemia que estamos viviendo, sintamos que podemos quizás fluctuar un poco en nuestra fidelidad a Dios. Es lo que tengo para comer, y es lo que voy a comer porque no tengo más nada. Es lo que tengo para beber y es lo que voy a beber porque no tengo más nada. Dios va a entender mi situación, Dios va a entender mi condición, Dios va a entenderme y Él me va a poder ayudar a salir adelante. Pues no, mis estimados hermanos. Necesitamos entender que a pesar de que los cielos se desplomen, debemos ser fieles a nuestro Dios, como dice la sierva del Señor, igual que la brújula lo es al polo. Más adelante, en el capítulo 3 de Daniel, sus amigos también vivieron una situación difícil, experimentaron una prueba difícil, cuando se les exigió que se arrodillaran ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Y qué respondieron ellos? Capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre este asunto, tú ya lo sabes bien. Si es así, como tú dices, que nos tenemos que ir al horno de fuego, nuestro Dios, a quien rendimos culto, nos puede librar de ese horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, Dios nos librará. Pero si no es así, sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Volvamos entonces, estimados hermanos, a creer y a confiar en las promesas de nuestro Dios, como estas personas lo hicieron y se mantuvieron fieles al Señor. Y aunque fueron arrojados al horno de fuego, dice la Escritura que Nabucodonosor se asomó y vio a un cuarto personaje allí,
y entendió que era la figura de Dios y tuvo que entonces comprender y entender que había cometido un grave error. Seamos fieles al Señor y démosle al mundo la lección de que los que confiamos en Dios no tenemos por qué temer y que a pesar de las dificultades que pasemos, las tribulaciones que pasemos, nos levantaremos porque confiamos en un Dios todopoderoso. Pero si tenemos que seguir pasando por esas tribulaciones, pasemos por ellas con la fe y la confianza redentora en Cristo Jesús. Vamos nuevamente a las promesas que encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, de las cuales te hacía mención. Dice la palabra del Señor que si tú y yo confiamos en Él, dice a partir del versículo 3, bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. No importa si me estoy dirigiendo a alguien que vive en una ciudad cosmopolita, no importa si me estoy dirigiendo a alguien que vive en un barrio, si me estoy dirigiendo a alguien en esta hora que vive en un campo. Donde quiera que estemos, si somos fieles a Dios, dice la Biblia, dice mi Biblia, dice tu Biblia, que Dios va a ser fiel en cumplir sus promesas para con nosotros. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto también de tus bestias, de la cría de tus vacas, de los rebaños y de tus ovejas. Bendito ese árbol de aguacate que tienes allá en tu patio. Bendito ese pajarito que está allí en tu casa. Bendita esa gallina que tienes allí que tratas de alimentar como puedes. Versículo 5, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Cuántos de nosotros nos encanta comer arepas, sí o no, como buenos venezolanos? Hermanos, dice la palabra del Señor que si le somos fieles al Señor, la arteza, la taza, el perol donde tú amasas, será bendito y la masa se multiplicará. Y habrá más para la honra y gloria de nuestro Dios. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Versículo 8, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 9, te confirmará Jehová como su pueblo santo, y esto me encanta, nos va a confirmar el Señor. Necesitamos ser confirmados en estos momentos. El mundo necesita entender y saber que tú y yo hemos sido confirmados como pueblo de Dios, no porque somos privilegiados, no porque tenemos más que ellos, sino porque confiamos en las promesas del Señor y somos fieles a pesar de las dificultades por las que podamos estar pasando. Pero quiero ir rápidamente al versículo 13, que es el que más me gusta de este capítulo. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás solamente encima, dice la palabra del Señor, y nunca estarás debajo si obedeces los mandamientos que Jehová tu Dios te da, que yo te ordeno hoy, si los guardas y los cumples. Y no te apartas de todas las palabras que yo te he mandado hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y dioses falsos. Amados hermanos, Dios ha sido fiel para con nosotros. Alabamos el nombre del Señor porque prácticamente no hemos sido tocados como pueblo adventista en esta situación de pandemia que estamos viviendo, por lo menos en nuestro territorio. Y si alguno fuere tocado o ha sido tocado, el Señor estará con nosotros. Debemos confiar en las promesas de nuestro Dios y hoy ser fieles a Él. No dilates tu fidelidad al Señor. Yo mismo he fallado al Señor en alguna oportunidad, tú has fallado al Señor, todos hemos fallado, pero no es una excusa para seguir entonces fallando. Hoy, evaluémonos, retomemos nuestra condición de hijos de Dios, restaurémonos como el hijo pródigo a ir a nuestro Padre y aceptar que Él nos dé su perdón para entonces renovar nuestro pacto con Él y comprometernos en fidelidad santa a nuestro Señor. La palabra del Señor nos dice, estimados hermanos, los que están íntimamente relacionados con Dios, la sierva del Señor, la sierva del Señor, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 517. Los que están íntimamente relacionados con Dios pueden no prosperar en las cosas de esta vida. Con frecuencia pueden ser afligidos y probados, como José fue vilipendiado y perseguido porque conservó su virtud de integridad, como Daniel que fue arrojado al foso de los leones, como sus amigos que fueron probados ante la estatua porque eran firmes e íntegros en su fidelidad al Señor, al igual que Job que fue privado de sus posesiones mundanales y tan afligido en su cuerpo que lo aborrecían sus parientes y amigos. Sin embargo, conservó su fidelidad e integridad al Señor.
así como muchos otros sufrieron, estimados hermanos. Pero dice la sierva del Señor, de igual manera, Dios siempre se mantuvo fiel en el cumplimiento de sus promesas para con sus fieles. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué debemos hacer hoy? Es posible que ante esta situación muchos de nosotros, como lo decía minutos atrás, hayamos podido pensar que podíamos adelgazar la línea de fidelidad al Señor, que podíamos estar muy cercano a ese límite, o quizás violentar ese límite, y que por la fidelidad de las promesas de Dios para con nosotros, Él iba a entenderlo y por lo tanto nos iba con su amor grato, con su amor grande, nos iba a ayudar para que pudiéramos nosotros quizás no caer en incertidumbre, en problemas, porque habíamos sido infieles. Pero no, es ahora, en este momento, cuando tú y yo debemos demostrarle fidelidad a nuestro Señor. Es ahora, en este momento, cuando tú y yo debemos con mayor fuerza entonces tomarnos de la mano del Señor y ser fieles a pesar de las dificultades que estamos teniendo. Joya de los Testimonios, y con esto prácticamente concluyo, nos dice: cuando quiera que los hijos de Dios, y en cualquier época de la historia del mundo, que ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de benevolencia sistemática para con Dios, siendo fieles en la entrega de sus dones, talentos, ofrendas y demás recursos, han visto cumplirse entonces siempre la permanente promesa de la prosperidad que acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que ellos fueron fieles. Las promesas de nuestro Dios son grandes, pero necesitamos también demostrar fidelidad fuerte, fidelidad abundante, gran fidelidad para aceptar entonces el llamado de nuestro Señor a recibir sus promesas. Quiere el Señor, mi estimado hermano, que durante esta temporada de cuarentena que hemos estado viviendo, tú hayas podido ser fiel al Señor. Pero quiere el Señor también que a partir de este momento decidas redoblar tus fuerzas y tus energías a nuestro Señor para poder ser aún más fiel. Puede que estoy hablando a alguien que ante esta situación de pandemia que nos agarró de sorpresa, haya fluctuado en su fidelidad al Señor. Y es por eso que en esta hora quiero hacerte una invitación a que dejes el pasado atrás y aproveches la oportunidad que en este momento el cielo te da para que tú retomes tu pacto con el Señor y entiendas que Dios es fiel y Él desea que tú seas cabeza y no cola, y Él desea que tú seas prosperado, y Él desea que tú seas una persona feliz, y que a pesar de las dificultades que estamos viviendo, tú puedas avanzar por fe, no mirando lo que viene más adelante, no mirando lo que quizás esperas terrenalmente, sino mirando por la fe el cumplimiento de la promesa suprema que todos estamos esperando, que es el poder ver muy pronto a Cristo Jesús cara a cara y entrar por las puertas perlinas de la Nueva Jerusalén. Esa es mi invitación para ti en esta hora. Sé fiel a pesar de las dificultades, no fluctúes y caminemos juntos hacia la patria eterna. Que Dios te bendiga y te guarde. Aunque la higuera no florezca, aunque ejércitos acampen contra mí, aunque la tierra se remueva, yo sé que Dios es fiel. Aunque mis padres me dejaren, yo sé que tú no me abandonarás, porque eres mi sustentador, la fuente que llena mi ser, la fuerza de mi corazón. Dios siempre
tal forma no